Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de la criminología. El equipo está conformado por Dalia Maecha, Viviana González, Jamie López y Daniela Orrigo. La criminología es una ciencia que estudia el crimen, al delincuente, a la víctima y el control social. Analiza el comportamiento desviado desde diversas perspectivas. El delito y su naturaleza. Entonces, el delito es una consecuencia de factores sociales. Una conducta se convierte en delictiva cuando está tipificada en el Código Penal como delito. Ni una conducta desviada es delito, ni todo delito es considerado como comportamiento desviado. Y existen procesos de hipercriminalidad, que es la inclusión de nuevas conductas como delitos, y la descriminalización, que es la eliminación de conductas anteriormente consideradas delitos. En el control social, este es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias. Y tenemos dos tipos de control social. La informal, que está constituido por la familia, por la escuela, trabajos y amigos, y la formal, que está constituido por la policía, la justicia y por la administración penitenciaria. Entonces tenemos el delincuente y la víctima. El delincuente, pues, es la persona que comete el delito y la víctima, que es estudiada por la victimología, que es una rama que analiza, se encarga de analizar la personalidad de la víctima, sus características físicas, psíquicas y sociales, y además la relación que tiene con el delincuente. Existen tipos de víctimas, las inocentes que son totalmente inocentes sin participación en el delito. Hay unas provocadoras que incitan con su conducta al hecho criminal, la voluntaria que pone de manifiesto una colaboración con el delincuente y existe una víctima agresora que tenemos de dos tipos, simuladora e imaginaria. Y tenemos niveles de victimización. La primaria, que es una experiencia individual directa de la víctima en el delito, y la secundaria, que es un sufrimiento adicional por el sistema judicial, y tenemos también la terciaria, que son costos sociales y personales de ser víctima. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre criminología, derecho penal, política criminal y criminalística. Es importante, antes de hablar de las diferencias, saber el significado y el enfoque de cada área. Es por ello por lo que decimos que la criminología estudia el fenómeno criminal de forma amplia. El derecho penal es el conjunto de normas que definen los delitos y las sanciones correspondientes. Por su parte, la política criminal es la estrategia del Estado orientada a prevenir y controlar el crimen. La criminalística, en cambio, aplica técnicas científicas para la investigación de los delitos. Es importante comprender que estas cuatro áreas son fundamentales, especialmente cuando se articulan de manera conjunta, pues cada una aporta un enfoque de análisis distinto y contribuye desde su perspectiva al estudio e investigación del fenómeno criminal. Por ejemplo, la criminología parte de la realidad social y de la experiencia delictiva. Analiza las causas del crimen, indaga quién, cómo y cuándo se cometió una conducta delictiva y busca comprender las causas estructurales más allá del individuo, con el fin de diseñar estrategias eficaces para combatir el delito en coherencia con las políticas públicas. La criminología, por su parte, debe identificar desde el análisis de las políticas públicas aquellos factores que configuran la realidad social con el fin de intervenirlos de manera directa. Esto se debe a que la política pública
como se mencionó anteriormente, es una fuente que contribuye a la estructuración social y a la formulación de normativas penales. De ahí que el sistema penal deba ser estructurado considerando a la criminología como base fundamental para lograr una política pública efectiva que permita diseñar estrategias orientadas a combatir el crimen desde sus raíces, evitando así la repetición constante de conductas delictivas. A su vez, la política criminal se refleja en el desarrollo del proceso penal. Si se analizan con profundidad tanto las causas del delito como las estrategias claras para enfrentarlo, es posible construir un proceso penal justo, equilibrado y no subordinado. Esto garantiza que ciertas conductas no se repitan, ya que el derecho penal establece las normas que regulan los delitos y las penas derivadas del ejercicio del poder punitivo del Estado. Como muy bien lo explica mi compañera, aunque hay unas diferencias, también hay unas relaciones importantes entre estos aspectos. Importante aclarar que la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que se enfoca en la investigación técnica y científica del delito. Su finalidad es recolectar, analizar, valorar las pruebas materiales como huellas balísticas, ADN, etcétera, para determinar cómo ocurrió un hecho delictivo, quién lo cometió y con qué medios lo cometió. Todas estas tienen relación entre sí. La criminología en relación con la criminalística nos ayuda a perfilar el autor del delito, a orientar la hipótesis investigativa, a analizar la reincidencia, peligrosidad y entorno social del delincuente. En el derecho penal con relación a la criminalística, tenemos que determina qué hechos deben investigarse. La criminalística aporta las pruebas técnicas que fundamentan la imputación penal, permite el uso de la evidencia científica en el proceso penal, respetando la cadena de custodia y los principios procesales. Y la política criminal, pues es el conjunto de todas estas estrategias y medidas del Estado para prevenir, controlar y sancionar cada uno de los delitos. Relación con la criminalística, pues la información que genera la criminalística, como las estadísticas delictivas y modus operandi, permiten identificar tendencias y necesidades de intervención estatal, mejorando los métodos de investigación y modernizando las herramientas legales. ¿Cuál es la importancia de su vinculación de todos estos aspectos? El trabajo conjunto de estas disciplinas garantiza una justicia penal más eficaz y más equitativa, ya que la criminología aporta el por qué, el derecho penal el qué sancionar y cómo, la criminalística el cómo ocurrió y quién lo hizo, la política criminal el para qué y cómo prevenirlo en el futuro. Conclusión, una criminalística eficaz depende del aporte interdisciplinario de la criminología, el derecho penal y la política criminal. Cuando estas áreas trabajan en conjunto, se logra una mejor comprensión del fenómeno delictivo, se mejoran los procesos judiciales y se llegan a que sean más justos y con pruebas sólidas. Hay una prevención efectiva del delito y una reducción de la impunidad. Muchas gracias, Vivi. Las criminologías críticas y sus características, imagínense que nos han enseñado que una persona roba porque es mala o porque tiene algún problema en su cabeza. Las criminologías críticas vienen a decirnos eso no es toda la historia. Esta forma de pensar que nació hace unos 50 años nos explica que el crimen no es solo culpa de una persona, es más bien es algo que la sociedad misma construye y define. Las leyes, el castigo y hasta lo que consideramos delito están muy influenciados por 3 factores. ¿Quién tiene el poder? Pues los que tienen el poder sabemos que suelen hacer las leyes y esa misma ley los beneficia. Las grandes diferencias entre ricos y pobres, la desigualdad sabemos que empuja a mucha gente a situaciones difíciles. Y las ideas que dominan lo que la mayoría cree que está bien o lo que está mal. Como características de las criminologías críticas, podemos observar que critica al positivismo.
No cree que el delito sea solo un problema individual de gente mala. En cambio, dice que el crimen es algo que la sociedad misma define y crea. Lo que consideramos delito no es natural, son leyes y las ideas de una sociedad las que ponen esa etiqueta a ciertos comportamientos. También cuestiona el derecho penal. La criminología crítica sostiene que las leyes y la forma en que se aplican estas están diseñadas para mantener el poder de ciertos grupos y para ocultar las grandes diferencias económicas y sociales que existen. El sistema de justicia suele enfocarse y castigar más a los grupos vulnerables, mientras que los delitos de los poderosos a menudo quedan impunes o se castigan menos. También hace énfasis en la estructura social. Entiende que el delito como un fenómeno que nace de las condiciones de desigualdad, injusticia y opresión dentro de una sociedad. No lo vemos como un hecho aislado, sino como parte de un contexto más amplio de injusticia social. Y por último, una función ideológica del sistema penal. Estas criminologías críticas examinan cómo el derecho penal y el sistema de justicia son herramientas del Estado que, más allá de proteger a los ciudadanos, sirven para mantener el orden social existente y los intereses de grupos dominantes. El castigo el castigo, además de su fin de corregir, también legitima el poder establecido y nos hace creer que todo es justo. Gabriel Bombini, como otros criminólogos críticos, nos impulsan a ver que el crimen y la justicia no son temas simples, sino que están muy entrelazados con el poder, la desigualdad y la forma en que está organizada nuestra sociedad. Gracias.